Buenos días a todos presentes a este seminar. Em nome de FEPAC, saludo a todos os presentes e quero agradecer muito especialmente a March Seguros e também a Tecniméria, que junto com o SENEC han organizado este evento. FEPAC, como organização referente em consultoria de engenharia em Latinoamérica e Península Ibérica, se complace em apresentar este webinar sobre uma atividade fundamental para a consultoria, a importância de seguro de responsabilidade profissional das engenharias em Latinoamérica. As inversões e os projetos de engenharia são cada vez mais complexos. Desta maneira, os riscos são mais diversos. As engenharias necessitam cada vez mais o apoio das companhias asseguradoras específicas para poder actuar com a profissionalidade necessária. Em 7 de dezembro do ano passado, já iniciamos fizemos webinar sumamente interessante e importante sobre este tema. Devido à complexidade e importância, agora estamos profundizando no tema. E, nesse sentido, vamos dar início hoje, agora, a este evento. Passo a palavra a Reyes Juárez, past presidente de FEPAC, ex-diretor de FIDIC, e presidente do Conselho de SENEC, e uma pessoa muito importante na consultoria em Latinoamérica e que poderá conduzir este evento. Reyes, por favor. Gracias, Enrique. Muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse y participar en este webinar. Desde FEPAC le hemos dado muchísima importancia a un tema que, como señalaba el ingeniero de Aragao, es un tema al que cada vez más nos enfrentamos las firmas de consultoría de la región para entender y responder a las necesidades de los clientes sobre un tema que es el seguro de responsabilidad civil profesional, que cada vez es más solicitado, y la razón fundamental de este webinar es poder difundir el concepto, el alcance, las mejores prácticas que se están teniendo en este momento, tanto a nivel mundial como particularmente en la región de Latinoamérica. Y para ello es que el esquema que vamos a seguir es, desde luego, con la participación de expertos de la firma March, una firma a quien agradecemos infinitamente la participación en este webinar. Permítanme dar una breve recapitulación de temas y datos centrales de March. Es la empresa de consultoría de riesgos y mediación de seguros más grande del mundo, creada hace más de 150 años y con un volumen de negocio que en 2022 superó la cifra de los 20 billones de euros. March forma parte del grupo societario March & McLennan, especializado en temas de asesoría y gestión de riesgos para empresas. Tiene una amplísima red internacional con oficinas en más de 130 países y más de 80,000 empleados en todo el mundo. Y particularmente en los sectores de la ingeniería, tienen departamentos especializados para este tipo de productos específicos que alcanzaron un tamaño en facturación que superó los 4 billones de euros en el 2021. Y hoy tenemos el gusto de contar con dos especialistas de primera línea en March, a quien agradezco su participación en el seminario.
Por un lado tendremos a Lidia Rodrigo. Ella es manager de riesgos profesionales, está basada en March, España. Es abogada, cuenta con 8 años de experiencia en mercados eh, de asegurados, 5 de ellos en March, España, en la oficina de Madrid, y con una amplia experiencia en el seguros específicos de responsabilidad civil profesional, con una amplia cartera de clientes en el sector de la ingeniería y gestionando programas de seguros internacionales. Muchísimas gracias, Lidia, por tu participación. Y voy a también presentar a Andrea Catalano. Ella está basada en Chile, líder de práctica regional de riesgos profesionales y financieros, abogada con más de 11 años de experiencia en industrias de seguros y específicamente en el tema que nos interesa. Ella ha tenido una amplia experiencia como Senior Special Practice Broker en Chile, donde estuvo encargada del desarrollo del área de líneas financieras, negociación de condiciones técnicas y económicas con reaseguradoras con sede en Reino Unido, España, Estados Unidos y Latinoamérica. Y pues representa a la firma en Chile, pero desde ahí atiende pues toda la práctica en la región que nos ocupa. Y la idea central pues es que podamos conocer y recapitular sobre la importancia, el contenido y el concepto del seguro de responsabilidad civil profesional, qué situación guarda tanto a nivel global como en su práctica en América Latina. Y para finalizar con algo que creo que será de muchísimo interés para todos es cómo podemos las firmas acceder y contratar este tipo de seguro que, como decíamos al inicio, cada vez es más y más solicitado y cada vez más las empresas nos vemos en la necesidad de tener que contratar ese seguro para protegernos de las circunstancias que rodean el ejercicio de nuestra actividad. Con esto yo dejaría aquí esta breve introducción y le cedería la palabra a Lidia. Lidia, muchísimas gracias y adelante, por favor, con tu intervención. Muchísimas gracias a todos. Gracias a FEPAC, a CENEC y a Tecniveria por darnos esta oportunidad de organizar esta sesión nuevamente este año. Vamos a proyectar la presentación. Así se ve correctamente, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir hoy. El tema principal va a basar en la responsabilidad civil profesional de la ingeniería, que es el riesgo principal de las empresas de consultoría, como es vuestro caso. Pero queríamos comenzar dando unas pinceladas sobre todos los riesgos más importantes que tiene vuestra profesión, que no es solo la responsabilidad civil, sino que también conozcáis de la existencia de otro tipo de solución aseguradora para otros riesgos a los que os enfrentáis, como puede ser, por ejemplo, el seguro de administradores y directivos, D&O, que cubre la responsabilidad personal de los altos cargos y directivos de las empresas, de las corporaciones, ¿vale? Es cada vez más habitual y sobre todo cuando puede haber situaciones de insolvencia que pueda haber reclamaciones frente a estos directivos, ¿vale? Y pasado ya cierto tiempo desde que se formó parte o se tomaron decisiones en ese consejo, ¿de acuerdo? También que sepáis que actualmente está cada vez más de moda el seguro de ciberseguridad, ¿no? El seguro de ciberriesgo, para todos aquellos incidentes que podáis sufrir como consecuencia de una brecha de seguridad o una brecha de privacidad, ¿vale? Estos seguros tienen varias partes de cobertura. Por una parte está la primera respuesta, los gastos de gestión de crisis. Es muy importante que sepáis que estos seguros cuentan con especialistas informáticos, abogados o lo que sea necesario 24 horas al día, que se puede dar parte en cualquier momento, cualquier día y automáticamente se ponen a trabajar para intentar solucionar lo que haya podido ocurrir, una encriptación de datos, un robo de información, una brecha de seguridad, ¿de acuerdo? También se cubren los daños propios como la pérdida de beneficio, la paralización de actividad que pueda sufrir la propia empresa
así como los daños a terceros, la responsabilidad civil que se le pueda causar a un cliente cuando el incidente, el ciberataque, ha surgido en nuestra empresa, en nuestros servidores, ¿vale? También tiene una parte de cobertura para sanciones de protección de datos con todo el tema de la normativa de datos personales, siempre y cuando la normativa de ese país lo acepte, ¿de acuerdo? También en vuestro caso, uno de los puntos que más nos preguntáis y que más os preocupa es el tema de los avales y garantías, ¿vale? Cuando no hay una solución bancaria, también se puede buscar una solución aseguradora para este tema. Y en ese sentido, bueno, pues desde Mars también se trabajan y se ofrecen soluciones de líneas de avales. Y por otro lado, que sepáis que como comentaba Reyes en la presentación, aunque somos conocidos por ser mediador de seguros, ¿no? Broker que coloca pólizas de seguros, también que sepáis que es muy importante la parte previa de mitigación de riesgos y prevención para que no ocurran esos siniestros, ¿de acuerdo? Toda la parte de consultoría técnica previa, ¿de acuerdo? O ya incluso también posterior al siniestro, temas de cuantificación de daños, etcétera, también os podemos ayudar en esos temas. Por la parte del seguro de responsabilidad civil profesional, que es el que más nos interesa en este caso, como sabéis, es aquel que cubre los daños financieros que se causan a un tercero, es decir, lo que activa la póliza es la reclamación que recibimos. En esa reclamación nos tienen que estar pidiendo nos tienen que estar reclamando en base a un error o una omisión, ¿vale? Una negligencia por parte de nuestra actividad profesional, ¿vale? Es aquella negligencia o mala praxis que comete un ingeniero, un arquitecto, es decir, un profesional titulado. ¿De acuerdo? Los reclamantes puede ser nuestro cliente, pero puede ser también cualquier otro tercero perjudicado, no tiene por qué ser únicamente nuestro cliente. Esto es muy importante a la hora de establecer el límite que queremos contratar o las condiciones de la póliza, ya que en muchas ocasiones nos fijamos únicamente en los requisitos contractuales o en los límites de responsabilidad que hemos asumido en los contratos, pero también hay que tener en cuenta que estos límites de responsabilidad no son oponibles a un tercero distinto de nuestro cliente. ¿De acuerdo? ¿Quién nos puede reclamar? ¿A quién se puede reclamar? Tanto a la empresa consultora que ha realizado el servicio, como por supuesto a cualquier empleado, técnico, socio que preste su actividad para esta empresa. Y las coberturas principales serían tanto la indemnización de daños y perjuicios que nos está pidiendo ese tercero, como también los gastos de defensa, gastos de peritos, fianzas, tanto civiles como penales, así como cualquier coste, ¿no? que sea necesario para llevar a cabo esa investigación y esa defensa nuestra en el procedimiento. ¿De acuerdo? Normalmente este seguro solo se contrata bien porque nos lo están exigiendo nuestros clientes por un requisito contractual, bien porque nos lo exige la normativa de nuestro país. Hay muchos países que para determinadas actividades concretas sí que exigen obligatoriamente este tipo de seguro, ¿verdad? Pero la idea principal es que tengamos en cuenta que esto se debería de contratar por voluntad propia, ¿vale? No solo para requisitos contractuales, sino al final es una protección frente a nuestro patrimonio. Es decir, todo lo que no esté cubierto por un seguro, vamos a tener que pagarlo de nuestro propio patrimonio. Por lo tanto, es esa garantía, protección que tenemos frente a esa obligación legal cuando tengamos que indemnizar a otro. Aquí os queremos ya entrar en detalle sobre los requisitos de este seguro. ¿De acuerdo? O sea, por un lado estaría la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué límite debo contratar? ¿No? Es la pregunta más habitual que nos hacen nuestros clientes cuando quieren contratar una póliza por primera vez. ¿Qué me recomiendas? ¿No? ¿Cuáles son los límites habituales?
En este caso, podemos daros una recomendación, ¿de acuerdo? Pero siempre va a ser caso por caso, o sea, no hay líneas generales, porque además en vuestro sector va a depender muchísimo no solo de la facturación, sino también de la tipología de actividad. Los servicios de ingeniería y consultoría son muy diversos y dependiendo del tipo de infraestructuras, de obras, de servicios en los que estemos involucrados, estamos más expuestos o menos expuestos a reclamaciones de alta cuantía. ¿De acuerdo? Obviamente tenemos que tener en cuenta en estos límites si tenemos algún requisito legal o contractual para contratar una suma asegurada específica. Aquí queremos hacer mucha incidencia en que hay que tener en cuenta también los gastos de defensa, que muchas veces nos olvidamos de ellos y pueden ser una parte muy importante a indemnizar por parte de la aseguradora. El límite asegurado de la póliza va a ser el límite máximo que pague la aseguradora en caso de siniestro, lo cual incluiría los gastos de defensa y fianzas. Por tanto, si estamos expuestos a recibir reclamaciones importantes y que además puedan conllevar gastos judiciales o de arbitraje que pueden ser muy elevados, hay que tener en cuenta esto también. O sea, si el contrato nos obliga a tener un límite de 5 millones, a lo mejor nos vemos obligados a indemnizar por 5 millones, pero puede haber muchos más gastos de defensa aparte. ¿De acuerdo? Por otro lado estaría el concepto de la franquicia, que es la proporción que va a pagar siempre el asegurado por cada siniestro. Aquí, para elegir una franquicia más alta o más reducida, va a depender también de nuestro tipo de empresa, del tipo de actividad y riesgo que tenemos. Podemos estar expuestos a un riesgo de frecuencia, es decir, que por nuestro tipo de actividad tenemos muchos clientes y es muy probable que tengamos varias reclamaciones a lo largo del año, por lo tanto nos conviene tener una franquicia más reducida. Sin embargo, si nuestro riesgo en realidad es por proyectos muy largos, extensos en el tiempo y por tanto pocos proyectos al año, pero que sí que nos preocupa una reclamación de intensidad, o sea, una reclamación con una cuantía muy elevada, pues tendremos que modular la franquicia para que sea más elevada y de esta forma, cuanto más elevada sea la franquicia, más se reduce la prima y quizá con ese ahorro en prima nos podemos permitir comprar un límite más elevado y estar más protegidos. ¿De acuerdo? Ahí, dependiendo del tamaño de la empresa y del tipo de negocio, hay que buscar el balance adecuado entre el límite, la franquicia y el presupuesto que tenemos para comprar este seguro. En cuanto a la definición de asegurado, aquí son asegurados tanto la propia empresa como deben serlo todos los empleados, colaboradores externos, hacer referencia a qué pasa con los subcontratistas. Por supuesto, cubrir la participación del asegurado en los consorcios, que cada vez es más habitual, sobre todo en vuestro sector. Y tener cuidado de que todas las sociedades del grupo, todas las filiales estén correctamente aseguradas y no tengamos una sorpresa en el momento de que llegue la reclamación. En cuanto a qué actividad debe figurar como asegurada, hay compañías aseguradoras que tienen definiciones muy genéricas, muy abstractas, simplemente servicios de ingeniería, servicios profesionales de consultoría. Bueno, nosotros siempre recomendamos que especialmente en el cuestionario, que es la solicitud de seguro que se realiza a la compañía, se especifiquen con detalle todas las actividades que se hacen correctamente, si se hacen coordinación de seguridad y salud, dirección, proyectos, qué tipo de proyectos, en qué países se realizan estos trabajos, ¿de acuerdo? Para que luego no haya ningún problema ni malentendido. La otra pregunta sería desde cuándo debo contratar mi seguro o cuándo me cubre, ¿no? Los seguros de responsabilidad civil profesional tienen una característica peculiar y es que el siniestro es lo que se define como la reclamación, es decir, lo que se cubre en estas pólizas, lo que hace que se active es cuando alguien te reclama, no cuando firmaste el contrato ni cuando se realizaron los trabajos, ¿de acuerdo? Entonces, hay dos conceptos muy importantes en estas pólizas que tenemos que controlar, que es por un lado la retroactividad de la póliza o la continuidad, es decir, desde cuándo estoy cubriendo, ¿vale? Desde qué trabajos,
Si pongo una fecha de retroactividad desde 2010, significa que solo me va a cubrir la póliza los trabajos realizados desde 2010 en adelante. Y por otro lado, el periodo de descubrimiento, o el Extended Reporting Period, que es una vez finalizada la póliza, una vez finalizada la cobertura, o sea, terminada la vigencia de la póliza, si me cubre en adelante algo más, un periodo adicional de 30 días, de 12 meses, de 2 años, o si por el contrario tengo que renovar año a año, todos los años la póliza para que seguir cubierto de cualquier reclamación que pueda recibir. Y por último, tener muy en cuenta la delimitación geográfica y jurisdiccional de las pólizas, es decir, el ámbito territorial. Muchas veces las pólizas con carácter genérico hablan de que da cobertura a todo el mundo o todo el mundo excepto Estados Unidos, pero hay cláusulas más específicas en las que puede exigir que la reclamación se presente en un estado concreto. O, bueno, esto puede variar también dependiendo de si tenemos filiales, sociedades del grupo fuera de nuestro país, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tener en cuenta si necesitaríamos contratar pólizas en cada país o si o cómo opera la cobertura de nuestra póliza si nos reclaman en este país o en el de la filial, ¿de acuerdo? Aquí queremos hacer hincapié en el tema del ámbito temporal, ya que es una característica que se da únicamente en estos seguros y no en otros, y creemos que es muy importante y es por lo que más dudas y consultas tenemos, y también donde lamentablemente se ven más reúses de cobertura por parte de las aseguradoras cuando hay un siniestro. ¿De acuerdo? Y es lo que comentábamos antes, que la definición de siniestro en estas pólizas es la reclamación. O sea, si a nosotros nos reclaman hoy, va a ser la fecha de hoy, la fecha del siniestro. Y por tanto va a ser la póliza que esté en vigor hoy la que nos dé cobertura y la que marque qué límites, qué franquicias y qué coberturas van a aplicarse a este siniestro. Entonces, esto es así porque en otros, claro, en autos o en hogar o en cualquier otro seguro, ¿no? La fecha de ocurrencia del daño es muy clara. Todo el mundo sabe la fecha del accidente o la fecha en la que ocurrió el daño concreto. Sin embargo, en nuestros servicios profesionales el periodo es muy amplio. Nosotros podemos firmar un contrato en 2010 y que no se empiece a realizar, no se terminen los trabajos del proyecto hasta 2013, que luego viene la construcción, luego viene la entrega, etcétera. Entonces, en ocasiones cuando ocurre el daño, cuando el cliente es consciente del daño y decide reclamarnos, ha pasado muchísimo tiempo desde que nosotros terminamos esos trabajos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo este cronograma que ponemos aquí, desde los primeros trabajos previos, desde que se realiza el proyecto, la ejecución, operación y mantenimiento. Nosotros tenemos un periodo de prescripción muy amplio. Dependiendo de las legislaciones y del tipo de trabajo, puede ser incluso de más de 10 años, ¿no? Que nos pueden reclamar desde que se terminaron los trabajos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con este tema y no cancelar las pólizas antes de tiempo o negociar plazos de cobertura adecuados a los plazos de entrega y plazos normativos de prescripción. En relación con el tipo de pólizas que negociamos de responsabilidad civil profesional, habría que destacar dos tipos de pólizas muy distintas. Por un lado están las pólizas anuales, que son aquellas que cubren toda nuestra actividad con carácter general. Normalmente, luego Andrea entrará más en detalle en Latinoamérica qué requisitos necesitamos para contratar una, pero normalmente se necesita pues, la facturación anual, el tipo de trabajos anuales, un listado de los proyectos más importantes, ¿de acuerdo? Y con esta póliza están cubiertos cualquier reclamación que yo reciba durante este año por los trabajos, todos los trabajos pasados, ¿de acuerdo? Entonces, este límite es un límite por siniestro y por año. Y por tanto, cada año el límite se renueva y además cada año yo debo mantener la cobertura en vigor, o sea, debo renovar la póliza para seguir manteniendo mi cobertura por si llegara cualquier reclamación por los trabajos que hice.
Sin embargo, por otro lado, estarían las pólizas específicas por proyecto o Single Project Professional Indemnity Policies, en las que aquí lo que se negocia es y lo que se analiza son las características específicas de ese proyecto y el límite asegurado es solo para ese proyecto, es decir, no se comparte con cualquier otra reclamación que yo pueda recibir por otro trabajo. Obviamente, al ser un límite reservado para este proyecto y no compartido con otros, los clientes suelen preferir que contratemos este tipo de seguro, porque así la solvencia que nosotros podamos tener está reservada para su proyecto de forma exclusiva. No obstante, este tipo de seguros en los últimos años ha sido más difícil su contratación, los términos económicos han subido exponencialmente, por lo tanto hay que verlo con mucho tiempo para ver si efectivamente puede salir a cuenta contratar pólizas por proyecto o si por el contrario nos conviene contratar pólizas anuales. Esta póliza, la duración de esta póliza va a ser toda la duración de los trabajos y además deberemos de negociar un periodo adicional de notificación para que nos cubra a futuro un periodo. Es decir, si el proyecto va a durar 2 años, pues que la póliza tiene que ser 2 años más un periodo adicional de 2, 3, 5 años, ¿de acuerdo? O lo que consideremos necesario para, una vez finalizados los trabajos, tener cobertura durante los años posteriores. ¿De acuerdo? La ventaja de este tipo de seguros es que la prima es única por toda esta duración, por lo tanto nosotros sabemos de antemano cuánto nos va a costar en total esta cobertura, se puede utilizar para ya tenerlo en cuenta en los presupuestos y al no haber negociaciones y por lo tanto no hay subidas de prima ni cambios durante cada año, ya tenemos desde el principio asegurado con certeza las primas y condiciones que van a regir durante toda la duración. Ahora, queríamos entrar también a explicaros cómo está la situación del mercado asegurador actual para actualizaros respecto a la anualidad anterior. Como sabéis, en los últimos años ha habido un incremento de precios motivado por todas las crisis económicas, el COVID, eso ha hecho que todos los seguros de forma general vean incrementados sus precios. ¿De acuerdo? Desde marzo, de forma trimestral, emitimos unos informes que podemos compartir si lo necesitáis, con la comparativa, que es lo que estáis viendo en esta gráfica. Es una comparativa en este caso va desde el tercer trimestre de 2019 hasta el tercer trimestre de 2023. ¿Vale? Y el porcentaje de incremento que refleja esta gráfica es respecto al mismo trimestre de la anualidad anterior. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una gráfica de todo el mercado asegurador a nivel mundial. En este caso se ve que el punto álgido fue a final de 2020, obviamente con todo el impacto de la incertidumbre que causaba la pandemia, y ahora se ve que se ha ido estabilizando, es decir, el mensaje es muy positivo, ya que respecto al año pasado los incrementos iban hacia arriba y sin embargo este año vemos que los incrementos ya se van moderando y poco a poco se están sosteniendo. Aquí veis una comparativa de lo que es el mercado asegurador mundial con el mercado asegurador de Latinoamérica, ¿de acuerdo? Que sería la línea verde. Creo que es muy identificativo, ya que se ve que cuando el mercado mundial estaba en su punto máximo de incremento, que fue en finales de 2022, principios del 21, en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, tuvieron incrementos mucho más elevados que en el resto de regiones y, sin embargo, en Latinoamérica en ese momento todavía se mantenían como un máximo del 10% de incremento. Posteriormente se ha ido estabilizando, ¿de acuerdo? Y ahora también, si nos fijamos únicamente en Latinoamérica, sí que tiene un incremento superior al porcentaje mundial. Ahora mismo en LATAM habría un 10% de incrementos generalizados, mientras que la media a día de hoy mundial es del 3%. ¿De acuerdo? Esto, sin embargo, es únicamente sin hacer distinción por tipo de seguros. ¿De acuerdo? Aquí se ve también la diferencia
que comparándolo con la del año pasado es totalmente diferente porque la parte de Latinoamérica estaba mucho más contenida, mientras que los incrementos en el resto de regiones superaban el 20 y el 30%. Y aquí sería ya distinguiendo por tipo de seguro, ¿de acuerdo? Esto ya es solamente en el mercado latinoamericano y dividiendo entre los seguros de property, que son daños materiales, los seguros de casualty, que son responsabilidad civil general, y en último lugar los seguros profesionales y financieros, ¿de acuerdo? Respecto a la responsabilidad civil profesional, estaría en el gráfico 3, en el de más abajo. Por lo tanto, son buenas noticias, ya que los incrementos fueron más elevados en 2020-2021 y a día de hoy es verdad que todavía no estamos viendo descuentos, no estamos viendo todavía negociaciones con reducciones de prima, pero sí que ya estamos experimentando unas reducciones, unos incrementos mucho más reducidos, una estabilización generalizada o incluso renovaciones con las mismas condiciones del año anterior. ¿De Sin embargo, en los seguros de daños es donde más incidencia tienen todo el tema de la inflación, de los fenómenos catastróficos que estamos sufriendo, y es por ello que los precios todavía siguen al alza e impactan en general en el mercado asegurador. Al final, en los seguros de responsabilidad civil profesional, el que cometamos un error en la ingeniería puede dar lugar a un daño material. Todos los costes de reparaciones o de peritaciones, etcétera, pues son más elevados de lo que eran hace unos años. Pasamos ya a la parte de Latinoamérica, que mi compañera Andrea ya va a entrar más en detalle con casos prácticos para la contratación. Muchas gracias, Lidia, y bueno, muchas gracias a todos, a los presentes, a los anfitriones por este espacio. La verdad es que nos parece muy interesante poder comentarles algunos temas, puntos específicos de este seguro en particular y qué es lo que está pasando un poco en Latinoamérica, ¿no? Lidia ya lo adelantaba, la verdad es que el mercado de seguro está entrelazado, es un mercado que está conectado tanto en las distintas regiones como a nivel global. Y también Latinoamérica tiene esta característica de que puede recibir algunas de las tendencias que está pasando a nivel global con un poquito de desfase en tiempo. Pero contarles un poco también, considerando eso, qué es lo que estamos viendo hoy día a grandes rasgos del mercado asegurador en Latinoamérica, particularmente para el producto de responsabilidad civil profesional. Durante el 2019 y 2022 ya mostraba la gráfica, fue un momento muy difícil, muy complejo por el tema de la pandemia, porque ya veníamos con un mercado bastante restrictivo y lo que hubo fue una paralización de las compañías de seguro, una pausa para decir, bueno, hay que hacer algunos cambios, tanto en tasas como en capacidades, como en las guías de suscripción de las pólizas que vamos a empezar a comercializar. Te fuiste, Lidia, un poquito para adelante. Entonces, considerando eso, el 2020, ese fue el periodo más complejo, pero las buenas noticias es que el 2023 y el 2024 tienen un panorama mucho más positivo, mucho más estable para hoy día, para el producto, y esto es, estamos previendo, ya como se mostraba en los informes trimestrales que estamos emitiendo, para el 2023 una estabilización en los términos de precio, la misma estabilización que estamos previendo para el año 2024. El mercado de seguros también funciona como un mercado de oferta y demanda. Entre más oferta de capacidad tengamos, más accesibilidad vamos a tener tanto a mejores condiciones como a mejores precios. Por lo tanto, ese es un concepto que tenemos que tener ahí en consideración. Y otro tema muy importante es que los distintos países que conforman Latinoamérica, el seguro de responsabilidad civil profesional no es un seguro que haya muchísima oferta en las compañías locales. Por lo tanto, las compañías de seguros se apoyan en el mercado internacional para poder dar esas pólizas que ustedes y que los clientes, los asegurados están necesitando. Entonces, esos son nuestros primeros 3 puntitos que queremos destacar. Ahora sí, Lid, si puedes avanzar. Y la idea un poco es ir llevando esta conversación lo más práctica posible.
Entonces Lidia ya, como nos comentó, nos ilustró del marco teórico de lo que es el seguro, pero sí nos gustaría darle una pequeña profundización a qué es lo que pasa cuando ustedes van a una compañía de seguro y piden una cotización o una alternativa, ya sea porque se lo está pidiendo alguien a vía contractual o porque son ustedes mismos los que necesitan proteger financieramente frente a un potencial siniestro, a un potencial error profesional. Los mercados tienen en sus tarificaciones ciertas consideraciones en términos de precio y términos de condiciones, ¿no? El mercado ya había experimentado ciertos ajustes en los precios, por lo tanto, como ya hemos mencionado, eso debería estar estable en este año. Y asimismo, los límites. En el peor momento de la pandemia era muy difícil conseguir límites altos. Queríamos tener una póliza, no sé, de 5 millones, de 10 millones de dólares, y nos dábamos cuenta que las compañías no estaban en condiciones o necesitaban apoyarse para poder dar ofertas de esos límites. Hoy día esas dos tendencias las estamos viendo estabilizadas y con un proceso de suscripción que se mantiene en el 2023 y en el 2024 como bastante poco flexible y con una alta exigencia en la información. Y aquí es sumamente importante poner el punto, la información es clave en este tipo de productos. Entre más información tengamos, más información clara podamos proveer a una compañía de seguros, mejor nos va a ir en términos de condiciones, mejor nos va a ir en términos de facilidad de acceso a esta póliza de seguros. Hace muchos años, yo llevo 11 años ya en este mercado y claro, hace unos 8 años uno iba con muy poquita información, es verdad. Íbamos con el nombre del asegurado y ya estaba suficiente y nosotros recibíamos una cotización o una póliza. La verdad que ese panorama se ha modificado porque hay una dificultad en predecir un potencial siniestro y porque hemos tenido experiencia sinestral no solo en Latinoamérica, sino que también a nivel global y en el mercado de España sobre todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos también de siniestralidad, que es otro de los puntos que se va a analizar, vamos a entender, en seguro a nosotros nos encanta hablar de dos conceptos, que es, uno es la frecuencia y la otra es la severidad. La frecuencia es la cantidad de veces que yo voy a poder tener un evento o que vamos a tener específicas reclamaciones durante un periodo de tiempo, por ejemplo, durante un año. Y la severidad son las características de ese siniestro que tiene un valor alto, un valor elevado. Y por lo tanto, nosotros, el mercado asegurador, a consecuencia de un incremento en la frecuencia, lo que ha hecho tenía una tendencia de aumentar tipos el deducible para poder bajar esa frecuencia y concentrarse en aquellos siniestros que son realmente importantes o de montos muy elevados. Y Latinoamérica lo ha tomado así desde ya algunos años y por lo tanto deducibles muy bajos que estábamos acostumbrados a ver en periodos anteriores, hoy día normalmente esos deducibles están aumentando en cierta magnitud de manera importante. Yo creería que este es el mensaje en esta slide, Lid, si podemos pasar a la próxima. Contarles un poquito también, un breve comentario de cada uno de los países, de lo que estamos viendo. Esta es una visión de Marsh, de los clientes que tenemos hoy día actualmente, y un poquito la tendencia que hay en cada territorio, definido también por la normativa que tienen y por las particularidades que tiene o puede tener cada uno de estas geografías. En México, durante el 2023, hemos visto mercados de seguros más interesados con una oferta al alza respecto de este tipo de pólizas, sin perjuicio que se mantienen en un nivel más bajo de lo que podemos encontrar en ofertas de responsabilidad civil general. La mayoría de las solicitudes en México se producen por una exigencia de estos dueños de proyecto y cada vez es más común que los empiecen a exigir la póliza a los que están encargados de estos proyectos desarrollándolos. Entonces México es un mercado que estamos viendo un poco al alza en esta demanda. Ecuador, por su parte,
No es un mercado tan grande en ese sentido, pero su demanda está principalmente enfocada en esos proyectos estatales o en actividades que están relacionadas con oil and gas. Y eso va a hacer que haya un apetito más restrictivo porque, vamos a ver un poco más adelante, hay algunas actividades que se consideran más expuestas o más riesgosas que otras. Colombia ha sido un mercado que ha sido afectado por grandes siniestros en el pasado y debido a esto las compañías han restringido un poco la oferta de este producto, un poco la verdad que bastante. Y entonces cuando vamos a optar en Colombia a una de estas pólizas, la verdad es que los costos de las pólizas no se están alineando con la rentabilidad que necesitamos de los proyectos. Por lo tanto, estamos viendo que este territorio es un territorio que está un poco rezagado respecto de la oferta en responsabilidad civil profesional. Por otra parte, Perú y Chile son dos países que realmente tienen un alto desarrollo en responsabilidad civil profesional en póliza. Perú es uno de los países donde más se ha exigido. Durante este año hemos recibido muchas solicitudes de este país para poder asegurar la responsabilidad civil profesional de los clientes, especialmente cuando el Estado es el que está licitando, y en muchos proyectos que tienen que ver con minería e infraestructura se está solicitando la póliza de manera muy permanente. Existe una capacidad, pero también puede ser un poco restrictiva, por eso se apoya este mercado con el mercado internacional. Por otra parte, Chile es uno también de los mercados maduros en responsabilidad civil profesional. Casi todos los proyectos de contratación que tienen que ver con minería, con plantas de energías renovables, plantas desalinizadoras y este tipo de obras están requiriendo este seguro y por lo tanto hemos estado con varias experiencias buscando este tipo de soluciones para estos tipos de actividades. Centroamérica, si bien no hay un volumen elevado, en algunos territorios sí se solicitan para licitaciones públicas, especialmente cuando el Estado es el que está exigiendo, son los casos de Panamá, de Costa Rica, de El Salvador, de Nicaragua. Y las compañías, cuando hay compañías extranjeras trabajando en nuestro territorio, también es una práctica normal y común que se pidan este tipo de pólizas. Y este territorio en especial está muy ligado al territorio en Estados Unidos, específicamente en Miami se sitúan algunas compañías que apoyan este tipo de productos, este tipo de ofertas. Brasil, bueno, siempre Brasil tiene sus capacidades locales, mucha capacidad, pero sí donde hemos visto la mayor cantidad de solicitudes de este tipo de productos es principalmente para proyectos que tienen que ver con oil and gas también y también para proyectos estatales. Y luego ya tenemos a Paraguay y Uruguay, mercados más restrictivos, donde sí se necesita el apoyo del mercado internacional. Son mercados un poco más pequeños, con capacidades un poco más restrictivas. Lo mismo pasa en Argentina, si bien en Argentina sí hay solicitudes de este tipo de productos. Argentina está pasando por un momento un poco complejo en términos generales, políticos, esperando ahí la resolución de las elecciones, pero también con temas de pagos y por lo tanto las capacidades internacionales son difíciles de entrar en este territorio, si bien sí existe cierta oferta que puede ser de apoyo para algunos requerimientos que tenemos en este territorio. ¿Bien? Entonces, comentarles un poquito desde el punto de vista práctico. Hemos clasificado o hemos tratado de destacar 4 puntos fundamentales que va a estar mirando las compañías cuando analizan el riesgo. El primero va a ser el valor del contrato y los fees que están recibiendo el asegurado respecto del valor del contrato. Este es uno de los principales elementos de tarificación que se tienen para poder medir la exposición y para poder definir cuál es la potencialidad de un eventual siniestro. Cuando nosotros damos los valores de contrato, esto va a darle esta magnitud a la compañía para analizar cómo es el riesgo. Cuando no proveemos los fees,
que vamos a estar en el asegurado, la compañía lo que hace es tender a proyectarlos. Y eso nunca es bueno, porque probablemente los va a proyectar de una manera más conservadora o una manera más alta de la que sea la realidad. Por eso aquí simplemente el dato o el consejo es sí a transparentar esta información, porque realmente eso nos va a permitir medir y tener una póliza adecuada respecto de lo que nosotros realmente necesitamos. Y para la proyección para una póliza anual, que ya Lidia explicaba cuál era la diferencia entre este proyecto específico que vamos a asegurar versus una póliza anual, es importante también tener los contratos, no solo los que ya se van a proyectar hacia el futuro durante el año, sino que también los que ya hemos generado hacia atrás, para poder ir haciendo este análisis que tiene que hacer la compañía. Otro punto sumamente importante a la hora de análisis que vamos a recibir las ofertas va a ser la duración del contrato. Hay algunos contratos que son demasiado largos y existe una restricción para poder generar estos periodos muy largos. Y normalmente las compañías o el que está analizando el riesgo va a hacer un doble check para entender por qué esos periodos son tan extensos. Normalmente, ¿qué es un contrato largo, ¿no? Para periodos mayores a 5 años ya estamos viendo cierta restricción que puede haber. No digo que sí se pueden asegurar, lo que pasa es que hay un doble control, hay un análisis más profundo de este tipo de contratos que tengamos. Y el periodo extendido de denuncia. Tenemos que ser, cuando estemos negociando el requerimiento de este contrato con algún mandante o con algún dueño de un proyecto, es sumamente importante ir tratando de acotar la cobertura, cómo la vamos a querer, cómo la vamos a necesitar, porque hemos visto algunos casos donde se piden periodos de reporte muy extensos, que incluso van más allá de los periodos de prescripción de las acciones que tienen los terceros para poder demandar. Y eso realmente lo único que hace es encarecer el seguro, dificultar la contratación del seguro cuando realmente no necesariamente es lo que se necesita. Otro tema de análisis muy importante va a ser la actividad. Ya lo mencionábamos, hay ciertas actividades que, digamos, prenden las alarmas y que puede ser un poco más complejo conseguir el producto, que puede ser en los temas de minería subterránea, los túneles, temas de puentes, temas de algunos contratos o asesorías que estemos haciendo a un proceso que involucre agua, que es lo que denominamos o se denomina en el mercado como wet works, y también todo lo que tiene que ver con oil and gas. Son actividades que normalmente puede costar un poco más conseguir la cobertura y hay que explicar muy bien cuál va a ser nuestra actividad, si es una actividad simplemente de asesoría, y en específico ser muy detallistas con eso, porque realmente eso te va a dar el feedback a la compañía de cómo se tiene que prever ese riesgo y probablemente en condiciones también podamos obtener mejores condiciones más adecuadas al tipo de la exposición que estamos presentando. Y también hay algunos casos donde tenemos clientes donde tienen una póliza anual que cubre todos sus contratos, pero esas anualidades son para ciertos tipos específicos de contratos. Y puede ser que alguno de esos contratos en específico quede excluido de la póliza anual por alguna característica en particular. Por ejemplo, nosotros estamos siempre asesorando construcciones específicas de un tipo de construcción, pero tenemos un proyecto que involucra un tema de tunelería o tenemos uno que involucra un tema de puente. Hay que hacer ahí un doble clic para poder entender si ese proyecto necesita o no necesita una cobertura específica a través de una póliza de proyecto específico. Y otro punto que va a ser fundamental aquí va a ser mostrar la mayor experiencia que tengamos, la mayor experiencia que sea posible en proyectos similares a los cuales estamos desarrollando. Y en algunos casos, cuando tenemos los consorcios que están creados específicamente para un proyecto, usar la experiencia de los miembros de ese consorcio va a ser fundamental, que se ha tenido en el pasado.
Este es un punto sumamente relevante a la hora del análisis, y entre más experiencia tengamos, obviamente, la compañía y el mercado va a ver con mejores ojos esa exposición, porque ya es algo que manejamos directamente. Además, la siniestralidad va a ser un tema muy específico, importante también para considerar en temas de condiciones y también en temas de tarificación. Y aquí un poquito queríamos traerle este tema. Lidia ya lo explicó, simplemente un poquito la gráfica de esta explicación, ¿no? En Latinoamérica normalmente estamos viendo que los requerimientos de los límites de indemnización están entre 3 millones, 5 millones de dólares de límite. 10 millones de dólares es una exigencia que consideramos más bien alta para un proyecto cuyo valor de contrato es un poco elevado. O sea, se van a requerir para contratos que tienen este valor alto. Y más de 15 millones de dólares realmente no es tan usual, y esto es súper importante porque normalmente, ¿qué nos pasa? A veces los mandantes, los dueños de los proyectos nos piden una póliza de responsabilidad civil general, donde sí estos límites son muy frecuentes, donde existe mucha más oferta, donde hay más capacidad, y la equiparan a la póliza de responsabilidad civil profesional. La verdad es que son productos distintos, sumamente distintos en términos de capacidad y en términos de oferta. Y siempre es importante tener esa consideración en el caso de que nos estén pidiendo por contrato, ¿no? En el caso de que queramos contratar la póliza para protegernos nosotros y frente a un eventual siniestro, ahí los expertos de Marsh podemos asesorar respecto de cuál es el límite adecuado o cuál podría ser el peor escenario que pudiera enfrentar cada uno en caso de tener un error profesional en específico. Pero cuando estamos en esta dinámica de negociación, es importante entender que 15 millones es un límite elevado. En algún momento, en algún año pasado, nos pidieron, estuvimos asesorando a un cliente donde el valor del contrato era más o menos 100 millones de dólares, y se le exigía a ese contratista un límite por esos mismos 100 millones de dólares. Y eso realmente es casi imposible poder conseguir esos 100 millones de dólares para un proyecto de esas características. Entonces es importante ahí tener esta noción de que es un límite alto en Latinoamérica, particularmente en base a la experiencia que hemos tenido, ¿no? Y hay un dato que quisimos compartir: el proyecto específico que hemos colocado con un límite mayor está alrededor de los 48 millones de dólares, que ese es un límite también muy, muy importante en un proyecto gigantesco que tenemos ahora en curso, y con un monto de contrato de billones de dólares en específico. Entonces, contarle un poquito lo del límite. Lo del límite ya lo comentaba Lidia. Esto es el límite de indemnización, simplemente es el monto máximo que una aseguradora va a llegar a pagar por uno o más siniestros cubiertos. En la gráfica podemos ver que, por ejemplo, en un caso donde tenemos un límite de 5 millones de dólares, vamos a tener el deducible, que es el monto a cargo del asegurado, y luego la pérdida puede ser cualquier cosa. La pérdida puede ser el monto, en este caso, en el ejemplo, tenemos una pérdida real por 8 millones de dólares, que puede estar dado por reclamaciones de terceros, por los gastos de defensa que comentaba Lidia, por cualquier eventualidad de peritos, etcétera, que podamos tener, sin perjuicio de lo cual la compañía de seguros va a cubrir hasta 5 máximo. Entonces eso es sumamente importante de considerar, porque la pérdida y el límite son cosas que realmente, si bien están muy ligados, se van a manejar de manera distinta. Y un tema específico es cuando nosotros establecemos un límite de responsabilidad contractual. Eso realmente no nos asegura a que las demandas de terceros no puedan venir por montos mayores o superiores que los que acordamos en ese contrato, ¿no? Y lo mismo pasa con los límites de las pólizas de seguro que contratamos.
Otro tema que queríamos traerles aquí es el tema de los deducibles en Latinoamérica. Los deducibles, bueno, van a depender tanto del límite de indemnización como de las actividades que se estén asegurando, entre otros factores que se van a definir. En Latinoamérica es muy común que los deducibles sean parte del límite. Entonces, por ejemplo, si tenemos una póliza de 5 millones de dólares de límite y que tiene un deducible de 1 millón de dólares o de 2 millones de dólares, no es que la póliza solo te va a cubrir 3, ¿no? Que es lo que normalmente estamos acostumbrados en daños. El límite no es parte de, o sea, el deducible no es parte del límite, sino que va a funcionar como un exceso. Eso va a significar que a 5 millones de dólares de límite, con un deducible de 2 millones de dólares, bueno, voy a tener una cobertura de 5 millones, pero sobre esos 2 millones de dólares de deducible. Es un punto que nos han preguntado bastante algunos clientes y creo que es importante porque, claro, como los deducibles no son bajos, a veces da esta duda de decir, bueno, pero ¿qué es lo que me están asegurando entonces, no? Si bien ya lo comentábamos, la frecuencia el mercado la trató de evitar, estamos viendo más o menos un rango deducible para este tipo de pólizas de proyectos, $100.000, un deducible que es común. Y ya lo comentábamos ahí, que busca un poco frenar esta frecuencia, sino que enfocarse en los siniestros que tengan mayor envergadura. Y acá hay un punto muy, muy importante, que en Latinoamérica es muy común recibir una oferta con un deducible que puede ser porcentual, ¿no? Entonces tenemos deducibles fijos, que pueden ser $100.000, que se va a aplicar en toda y cada pérdida, y también puede haber un deducible porcentual. En el caso de los deducibles porcentuales hay que tener mucho ojo aquí, porque es importante ver la diferencia que se puede producir cuando apliquemos ese deducible. Por ejemplo, si tenemos un deducible de 10% de la pérdida con un mínimo de $100.000, eso no es lo mismo que tener un deducible fijo de $100.000. En este caso, si tenemos una pérdida total de 8 millones de dólares, el 10% de ese 8 millones de dólares va a ser, yo soy abogada, soy mala para las matemáticas, pero voy a tratar de hacer este cálculo, $800.000 de deducible. Entonces el 10% de la pérdida va a aplicar un deducible de $800.000 versus el deducible que teníamos de 100.000. Al contrario, si tenemos un siniestro o una pérdida total de $800.000 y estamos aplicando el 10% de la pérdida, claro, nos correspondería un deducible más bajo, un deducible de $80.000. Pero como se te va a aplicar el mínimo, como hay un mínimo, en vez de ser $80.000, ese deducible va a partir en los $100.000. Entonces, simplemente, estos son casos obviamente hipotéticos, pero simplemente el llamado es a tener consideración que esto es común, que un deducible porcentual puede ser una diferencia bastante grande a la hora de un siniestro y que tenemos que tenerlo en consideración a la hora de la contratación. Lidia. Y finalmente, para ir ya terminando este tema, comentarles un poquito en algunos casos cuándo nos va a convenir o cómo vamos a hacer el análisis de si nos conviene realmente tener una póliza anual o una póliza de proyecto en específico. Y eso va a tener que hacer un análisis, por supuesto el asesor con ustedes, Marsh en este caso. Dependerá también de la frecuencia con la cual estamos contratando o requiriendo contratar pólizas de seguro para los proyectos que deben ser asegurados. También de las actividades de esos proyectos que estamos teniendo, porque la verdad es que en Latinoamérica es más común contratar pólizas de proyecto específico que pólizas anuales, porque además las compañías están más abiertas a analizar proyectos en específico que no exista tanto apetito para pólizas anuales, sin perjuicio de que siempre se pueden analizar. Y esto es simplemente porque cuando
cuando se quiere asegurar toda la actividad, se requiere un poco de la homogeneidad de esos proyectos a cubrir. Porque ya lo conversábamos, si hay algún proyecto en específico que va a salirse un poco de lo normal, de lo común que nosotros estamos realizando durante el año, esa va a requerir una suscripción o un análisis en específico. Otro tema en específico que vamos a tener en consideración es que si vamos a querer un límite que nos cubra para compartir todos estos proyectos o simplemente vamos a querer asegurar a uno en específico que nos parece más expuesto o riesgoso. En Latinoamérica normalmente un proyecto específico puede tener un deducible más bajo que una póliza anual. Por lo tanto, también hay que considerar cuál es la retención que voy a tener y cómo voy a querer mover ese resultado en caso de tener un siniestro. Y otro tema va a ser muy relevante es que existe cierta acumulación de riesgo cuando tenemos ciertas pólizas anuales, porque estamos llevando a cabo distintos tipos de proyectos que van a ir sumando una exposición de responsabilidad pasando de un año a otro cuando vayamos renovando la póliza. Entonces, teniendo eso en consideración, nosotros hicimos un ejercicio, esto es un ejercicio real que se hizo para un cliente en uno de los países, donde estaban contratando ciertas pólizas, ya era mitad de año, llevaban 3 proyectos ya ejecutados o en planificación, y tenía esta proyección de que el primer proyecto le había costado $250.000, el proyecto 2 estaba más o menos por un límite de 5 millones, después el proyecto 2 les habían exigido un límite de 3 millones, pero el precio estaba alrededor de los $200.000, y había un tercer proyecto con una cotización de $150.000. Para ese cliente en específico llevaba 3 contrataciones, 3 potenciales contrataciones de 3 proyectos, y claro, ya tenía una prima de $600.000, si bien contaba con una cobertura en específico y un límite específico para hacer frente a un siniestro por cada uno de los proyectos que él tenía. Pero en el análisis que se le hizo y se le entregaron unas cotizaciones para analizar una póliza anual, ya estábamos viendo que una póliza ya de $10 millones, ya no de 5, de 3 y de 5 como lo estaba sugiriendo en el ejemplo anterior, sino que uno de 10, de un límite compartido para todos los contratos, tenía una prima de alrededor de $500.000, sin perjuicio de que el deducible para esa póliza sí había sido un poco más alto, como muestra aquí la figura, ¿no? El deducible del SPPI estaba en un rango, el deducible anual era un poco más elevado, pero a todas luces en este escenario le estaba conveniendo tener una póliza anual que englobara estos 3 proyectos y otros proyectos potenciales de esas mismas características en el año con una eficiencia en el precio a final del periodo. Entonces, este es un poco lo que se hace cuando se analiza, se entiende un poco cuáles son las características de esos proyectos, de lo que queremos transferir al mercado, ese riesgo que queremos transferir al mercado, y se ve si es que efectivamente va a tener una eficiencia, y si estamos también de acuerdo, ustedes, los clientes, los asegurados, con tener este límite para poder responder a cualquier eventualidad de cualquiera de los contratos que estamos ejecutando, que estamos llevando a cabo. Con eso yo, Lidia, creo que termino la parte como práctica. Simplemente era graficar esto, y te doy la palabra para las recomendaciones. Muchas gracias, Andrea. Nada, simplemente por terminar y por concluir los puntos más importantes de este tipo de seguro. Nuestra recomendación principal es planificar con mucho tiempo. O sea, estas pólizas llevan mucho tiempo las negociaciones. Además, como decía Andrea, en el mercado de LATAM, en muchas ocasiones se necesita de mercados aseguradores extranjeros que den apoyo a los mercados locales de cada país, lo cual implica tener que negociar con más personas, con más compañías, con Miami, con Londres o con otros mercados aseguradores que llevan sus tiempos estas negociaciones, y por ello recomendamos, en el caso de renovaciones anuales
mínimo 2-3 meses de antelación anticiparse a la renovación, y en el caso de estudiar proyectos, pólizas para proyectos, nuestra recomendación es anticiparse antes de la licitación, antes incluso de hacer la oferta, para poder tener con tiempo esa estimación de coste y tenerlo en cuenta en nuestros presupuestos. En segundo lugar, por supuesto, revisar los contratos y las condiciones que nos están exigiendo en los pliegos nuestros mandantes o los clientes, ya que en muchísimas ocasiones nos encontramos con problemas y reclamaciones que se sufren por no cumplir, ¿no? Por no poder cumplir con las exigencias firmadas, ya que en muchas ocasiones con la urgencia de firmar el contrato o los plazos de las licitaciones no se revisan adecuadamente las cláusulas de seguros, y en muchas ocasiones nos están exigiendo seguros que no corresponden a nuestro riesgo, porque puede pasar que sea una cláusula más para otro tipo de empresa, ¿no? Y no para una ingeniería. Esto nos lo encontramos muchas veces. Como decíamos antes, que se confundan términos de responsabilidad civil profesional con responsabilidad civil general u otro tipo de riesgos, que nos exijan responsabilidad por empleados según normativas de otras jurisdicciones que no nos aplican, y en definitiva temas que pueden ser difíciles de conseguir y que vemos que cada vez más se piden, sobre todo por parte de administraciones públicas. Vemos, por ejemplo, la renuncia al derecho de subrogación, ¿vale? Las aseguradoras siempre se subrogan cuando hacen un pago en favor de su asegurado en todos los derechos que tiene ese asegurado, y por lo tanto están en su derecho de poder repetir contra otro causante del daño si lo hubiera, ¿vale? O, por ejemplo, el tema de incluir asegurados adicionales, ¿vale? Que es cada vez también más habitual que el cliente requiera incluirse como asegurado adicional, o exigencias tales como que no exista deducible o franquicia en la póliza, que el límite asegurado sea exclusivo por siniestro y no tenga un agregado, ¿de acuerdo? Este tipo de requisito para este seguro es muy difícil de conseguir. Esto únicamente se da en los mercados de Londres a un precio obviamente muy superior a lo que manejamos nosotros habitualmente. Estas pólizas, como decíamos, siempre tienen un límite por siniestro y agregado, en el caso del proyecto para todo el proyecto, o en el caso de las pólizas anuales para todo el año, pero no un límite por siniestro, única y exclusivamente, ¿de acuerdo? Ahí obviamente siempre nos ponemos a vuestra disposición para, en el caso de nuestros clientes, pues antes de aceptar un contrato o un pliego, revisar si lo que están pidiendo es lo habitual, no es lo habitual, por qué, o incluso involucrarnos en esa negociación con el cliente de cara a tener más fuerza o más apoyo a poder justificar que lo que os están pidiendo no es acorde a la situación del mercado. Revisar las coberturas, límites y retenciones que os piden, ¿de acuerdo? Obviamente que los límites sean acordes a mercado, como decía Andrea, que no es normal que exijan límites de 20, 25 o límites excesivamente elevados, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta el riesgo al que os enfrentáis, no es solo vuestros honorarios, se pueden cobrar unos fees o unos honorarios de 100.000 y recibir reclamaciones de muchos millones. Eso lo vemos en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? O sea, la exposición al final es muy superior a lo que nosotros hemos percibido de ingreso por ese trabajo. Tener en cuenta que aunque termine el trabajo no podemos cancelar la cobertura, dada la especialidad de este trabajo, de este seguro, como comentábamos. Si es una póliza anual, siempre debe renovarse todos los años mientras queramos tener la cobertura de ese seguro en vigor. Y si es una póliza por proyecto, que los plazos de cobertura a futuro estén perfectamente identificados y que no nos quedemos cortos. Y en quinto lugar, obviamente, es la mitigación de riesgos, ¿vale? O sea, la póliza es el riesgo que nosotros decidimos, que ya tenemos identificado y que queremos transferir al mercado asegurador. Pero pueden existir riesgos no asegurables
o pueden existir también muy mejores condiciones de seguro si esos riesgos, antes de enviarlos al mercado asegurador, los hemos identificado y mitigado previamente nosotros. ¿De acuerdo? En este caso, pues hay labores de consultoría, de identificar, oye, por ejemplo, en función del tipo de siniestros que tengo, pues ver qué tipo de póliza me conviene más, si una franquicia más alta, más reducida, un límite más alto, más reducido en función de mi situación financiera de este momento. ¿De acuerdo? Ahí se pueden hacer ejercicios matemáticos, actuariales, ¿de acuerdo? Para hacer un trabajo de consultoría y de mitigación previa. Y por último, cómo actuar en caso de siniestro. Ahí la rapidez es fundamental. La normativa de cada país establece plazos en los que comunicar los siniestros. ¿De acuerdo? En general, en cuanto se tiene, nuestra recomendación básica es en cuanto se tiene conocimiento de un posible error o una posible reclamación, no es necesario esperar a que se reciba la reclamación, sino que ya se puede poner en conocimiento del asegurador la existencia de ese error de cara a intentar mitigar y sufragar los gastos que nos va a costar esa mitigación o posible rectificación de nuestro error. En este caso, también a vuestra disposición, normalmente os podéis contactar con nosotros a enviarnos directamente la reclamación si ya se ha recibido, pero en muchas ocasiones se puede mantener reuniones al respecto de cara a enfocar ese siniestro y poder explicaros antes de rellenar la declaración a la aseguradora que hay que tener en cuenta aspectos importantes para enfocarlo correctamente desde el principio y evitar problemas de cobertura. Y por nuestra parte, esta sería la exposición y quedamos a vuestra disposición para un coloquio, comentar preguntas, dudas o temas de interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia y Andrea, por su magnífica presentación. Ya empezamos a recibir preguntas que ahorita las vamos a comentar. Yo quisiera, previo a la apertura de las preguntas, quizá recapitular 4 o 5 conceptos importantes que nos han parecido en la exposición. Primero, algo con lo que iniciabas, Lidia. Los seguros a veces lo vemos como una obligación del cliente y como algo, como un mal necesario, pero tú nos apuntabas, ¿no? Que en realidad, la verdadera forma de visualizarlo es que, pues es la manera de proteger nuestro patrimonio ante eventualidades, ¿no? Y es un tema de cultura, ¿no? De cómo asimilamos realmente esta cultura, que en realidad los seguros son para proteger y que en ocasiones los daños que se pudieran generar por alguna mala práctica en que se pudiese incurrir, bueno, pues pueden hacer incluso que la firma pueda salirse del mercado, ¿no? Y perder su permanencia y ya no ser viable para operar, ¿no? Apuntaban ustedes ambas sobre la importancia de que esto es caso por caso, es decir, no puede haber una regla generalizada de decir, tal proyecto, porque cada circunstancia es diferente, las propias firmas son diferentes, el tipo de servicio y el tipo de las coberturas. Una cosa que llama mucho la atención es esta necesidad de poder tener esta protección permanente y lo que ustedes también señalaban, que en ocasiones las reclamaciones pueden venir años posteriores al momento que teníamos la cobertura, y entonces, pues cómo lidiar con ese tema, cómo poder llevar alguna pues track record, algún registro de cosas, ¿no? Que ayuden a una mejor defensa de estas reclamaciones que los clientes puedan tener. Me parece también muy relevante esta reflexión sobre el tipo de las pólizas, si puede ser una global general para la firma en toda su actividad, con las consecuencias que eso puede tener, porque
Claramente podemos tener proyectos que seguramente estarán con un nivel de riesgo muy bajo y a lo mejor no tiene mucho sentido pagar primas de seguros por esa actividad, pero a lo mejor puede haber uno o dos, ¿no? Que en donde la exposición al riesgo sea mayor y entonces quizá la manera más eficiente pueda ser esto de irse proyecto por proyecto. Pero otra vez es un caso por caso, ¿no? Creo que es una muy buena noticia lo que ustedes comentan de que en el caso de América Latina pareciera ser que se ha estabilizado la tendencia a la alza de los precios y vemos también con mucha atención la gráfica que comentaban donde claramente pues esto empieza a ser más y más importante, sigue siendo creciente la necesidad y desde luego pues la importancia de prestarle la atención debida a este tipo de seguro. Muy interesante lo que informan sobre los límites usuales, 3 a 5 millones de dólares con una idea, digamos, de un deducible de $100,000 que pudiera ser usual para este tipo de rangos y desde luego pues también la importancia de poder tener la posibilidad de una asesoría con ustedes para poder contratar de mejor manera y saber si realmente, como ustedes decían, esto es una condición natural o es algo que algún cliente quiere, como decimos por acá, ¿no? Pasarse de listo y transferirnos muchos riesgos que ni siquiera la práctica común debería ser aceptado, ¿no? Pero como bien lo dicen ustedes también, ante la oportunidad de un contrato, muchas veces puede privar más la oportunidad del negocio que el riesgo en el que estamos incurriendo. Y desde luego, pues ese balance creo que es muy, 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 muy importante. Creo que ha sido muy, muy, muy útil. Y pues pasaríamos ahora a algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Noé, ¿las tienes ahí a la mano? ¿Nos podrías apoyar con... Sí, sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En primer lugar, tenemos una pregunta del ingeniero Oscar Solís. ¿En pólizas anuales es correcto emitir endosos para coberturas mayores en proyectos específicos? Y también del mismo ingeniero Solís, ¿existen proyectos de remodelación y expansión en donde los clientes solicitan un monto a asegurar mayor que el monto de la obra, debido a que consideran los daños que se pudieran generar a su operación o producción? ¿Esto realmente lo debe de cubrir una póliza de responsabilidad civil profesional? Estas son el par de preguntas de Oscar Solís. Y tenemos todavía dos preguntas más. No sé si quieran empezar Lidia y Adelante. Andrea para no perder un poco el hilo. Yo empiezo, a lo dos. mejor contestamos las dos, algunas porque hay diferencias, ¿no? En cada mercado. Yo, Sí. con carácter general y por parte del mercado español, sí que en una póliza anual puedes tener un límite asegurado concreto y contratar una ampliación de límite específica para un contrato concreto, ¿vale? De hecho, puede ser hasta habitual, ¿vale? Que normalmente a lo mejor tienes un límite en la póliza de 3 millones y para un contrato te están pidiendo 5 y la aseguradora ahí hace el esfuerzo y da 5, ¿de acuerdo? Obviamente, normalmente iría con prima adicional, ¿vale? Puede ser para el límite general o incluso puede ser para coberturas específicas, alguna cobertura de las adicionales que tenga un sublímite pequeñito y haya que subirlo para ese contrato. O sea, sí que es habitual. El tema es, la problemática es si la aseguradora tiene restricciones máximas de límite y ya estamos en el máximo que esa aseguradora puede dar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, tendríamos que contratar o una póliza específica por separado que nos diera solución a esas exigencias de ese contrato específico, o bien contratar una póliza de exceso encima de la nuestra para aumentar el límite total, ¿de acuerdo? O sea, puedes tener un límite de 3 millones con una aseguradora y contratar una póliza de exceso de 2 para llegar a un total de 5 millones.
De acuerdo con esa respuesta, ley de Latinoamérica funciona igual. Vale. Y respecto a la segunda pregunta, que era si es habitual o si puede ocurrir que el monto asegurado que se exija en el contrato sea superior al monto de la obra, ¿no? Al monto del contrato. O sea, sí que es muy habitual. Es que en el tema de la ingeniería hay que distinguir mucho entre el monto de los fees de la ingeniería al monto de lo que es la construcción de la obra. Respecto que se exija un límite asegurado superior a los fees, o sea, por supuesto, porque como decíamos antes, los fees pueden ser de 100.000 y poder causar un daño de 20 millones. O sea, esto lo hemos vivido. Entonces, el daño a ocasionar y por tanto la reclamación puede ser muy superior a los fees. En cuanto a si puede ser superior a la obra, yo entiendo que sí, porque efectivamente una de las coberturas que se pueden incluir en esta póliza es la pérdida de beneficio o la paralización de actividad. ¿De acuerdo? Por tanto, ese tipo de cobertura, que muchas veces no es automática, sino que hay que negociarla de forma expresa, es una cuantía indeterminada y que puede hacer engrosar en gran manera la reclamación que nos reclaman. Así es. Ajá. Yo solo agregaría un punto que efectivamente 100% de acuerdo, pero cuando tenemos un valor de contrato, por ejemplo, que supera los 100 millones de dólares, y tratar de igualar el límite a ese valor de contrato en muchas ocasiones va a ser muy complejo. Entonces, creo que hay que también, como comentaba Reyes, analizar el uno a uno, entender de qué límite estamos hablando versus el valor total del contrato, considerando también, obviamente, los fees de cada uno de los asegurados en específico. Pero eso va a ser una evaluación del caso a caso. En la pregunta venía Andrea y Lidia también un poco si es usual que en esta cobertura de responsabilidad civil se incluya esto de los daños posteriores, o si también ahí habría alguna posibilidad de hacer alguna división o contratar algo adicional, algún producto adicional, ¿sí? O sea, una parte de la pregunta que hacía Oscar Solís, entiendo, es si es usual que, solo para recapitular, si es usual que el monto sea superior al valor de la inversión, los daños que pretendería recuperar el cliente, y si realmente eso cae en la esfera completa de seguro de sociedad civil o hay alguna otra cosa que pueda proteger, en este caso, a la firma. Lidia, ¿quieres responder tú eso? En general, o sea, este seguro lo que te va a cubrir tu obligación legal, es decir, que se demuestre que tú has cometido un error, que ese error ha ocasionado ese daño y que la cuantificación de los peritos o de los jueces sea esa concreta. Entonces, nosotros habitualmente sí que solemos ver que no es el valor del contrato, suele ser un porcentaje del contrato, por ejemplo, un 10%, un 20% del valor del contrato, ¿vale? Pero, como decía Andrea, conseguir un límite muy, muy elevado es muy complicado. Lo habitual es quedarse en los 10, 15 millones máximo, ¿no? Entonces, no sé si he entendido bien la pregunta, Reyes. Sí, creo que el espíritu ya de la respuesta me parece que queda claro que sí cabe, que es complicado y que más bien el tema es pues la demostración de que en efecto una omisión, una negligencia de nuestra accionar como firma es lo que llevó a esos daños y perjuicios, ¿no? Un tema muy importante de este seguro, como comentabas Reyes al principio respecto a que es una protección nuestra, es que no tenemos que pensar que esto está solo para cuando cometemos un error, porque muchas de las reclamaciones que vemos, el asegurado, la ingeniería, cree que lo ha hecho todo bien.
sea, es una sorpresa recibir esa reclamación. O sea, aunque nosotros creamos que estamos haciendo todo bien, cada vez se reclama más, desgraciadamente. Entonces, cada vez hay más reclamaciones de cuantías más altas y puede ser que la reclamación sea infundada, que el cliente no quiere pagar y las facturas que debe y por eso nos reclama, diciendo que hemos hecho algo mal. Que no han ejecutado el proyecto que nosotros hicimos, han cambiado cosas. O sea, es decir, que hay muchas variables y además de que los proyectos en los que estáis involucrados muchas veces son de tremenda complejidad y simplemente el hecho de tener la póliza ya te garantiza esa defensa, que muchas veces los gastos de arbitraje o los gastos de abogados pueden ser inmensos. Entonces, es esa protección, ¿no? Y esa tranquilidad. Me surge aquí una pregunta adicional a la respuesta de ahorita, Andrea y Lidia. ¿Tiene caducidad esa reclamación del cliente? Es decir, a ver, yo te hago una ingeniería y tuve alguna actividad que sea de supervisión o alguna otra cosa donde mis profesionales estuvieron involucrados en la prestación del servicio y a lo mejor ya pasaron 3, 4 años, a lo mejor ya entró en operación el proyecto, pero tampoco esto es de por vida, ¿no? Decir, bueno, pues si a los 30 años, aquí nos ha pasado con algunos proyectos muy emblemáticos, ¿no? Que de pronto se cayeron después de algunos años de operación y el empezar a hacer el rastreo hacia atrás de quién fue la culpa o hasta dónde lo que yo hice ya puedo, o recibir del cliente a lo mejor alguna señal clara de decir, por lo que a ustedes respecta, yo me doy por satisfecho que en este tema ya no hay nada, ¿no? Es decir, eso es una mitigación que suele ocurrir o suceder o hay un plazo máximo para que el cliente pueda reclamarnos en un periodo de ejecución. Sí, bueno, es muy buena pregunta, Reyes, y muy complicada porque es un tema jurídico. O sea, al final depende de la normativa de cada país. Al final son los plazos de prescripción que marca la ley los que nos van a decir hasta cuándo nos pueden reclamar. Entonces, en el caso de España, como norma general, hay un plazo de responsabilidad civil extracontractual de 1 año y contractual de 5 años. ¿De acuerdo? Pero eso en las actividades técnicas se extiende, ya que hay normativas específicas, pues la ley de edificación o otras normativas concretas específicas de cada sector que pueden ampliar la responsabilidad. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, en temas de edificación, los arquitectos pueden tener hasta 12 años de responsabilidad en España. Entonces, porque son 10 años, pero luego cuenta otros años desde que el perjudicado tiene conocimiento. O sea, no desde cuando tú realizaste el proyecto, sino desde cuando el perjudicado tuvo conocimiento de que había sufrido ese daño. Por lo tanto, es una cuestión jurídicamente muy complicada y que dependerá de cada país, ¿no, Andrea? Sí, totalmente de acuerdo. Y al final lo que está prescribiendo más que la responsabilidad son las acciones para reclamar esa responsabilidad respecto de terceros que quieran reclamar. Entonces, probablemente ellos sí pueden reclamar. Lo que pasa es que va a partir el juicio y lo primero que vamos a decir es, bueno, yo voy a oponer, mi defensa es que esta acción ya está prescrita y por lo tanto ya no se puede seguir con el juicio, pero es un tema totalmente jurídico que hay que analizar dependiendo de cuál sea el trabajo, de cuándo se notificó, cuándo se terminó, cuándo supo el reclamante. Digamos que hay varios factores porque la prescripción funcionará de acuerdo a la legislación local en cada uno de los países. Gracias, Andrea y Lidia. No sé si tengamos alguna, yo creo que tenemos espacio para una pregunta más. Siempre los tiempos son muy eh, duros, ¿no? En este tipo de eventos y quizá lo que pudiéramos hacer es, si tuviéramos más preguntas, pedirles la posibilidad de transmitírselas y que ustedes pudieran revisarlas en algún otro momento y poder compartir alguna opinión, alguna respuesta y nosotros hacérselas llegar a los participantes. No sé si hubiera alguna última que pudiéramos dar y luego
le pediríamos a Luis Villarroya si quisiera hacer algún comentario final de cierre del evento. Perfecto. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos una de Luis Otavio Rosas que dice que el RC profesional cubre las consecuencias del proyecto de construcción, entiéndase caídas o grietas, por ejemplo. Las consecuencias del trabajo de expertos en arbitraje son solo financieras, como en Quantum. ¿Qué seguro cubre el trabajo de los peritos? Y él mismo también nos puso otra pregunta. Perdón, es la misma pregunta la que volvió a poner más adelante. Este es de Luis Otavio Rosa. Adelante, por favor. A ver, ¿Gustan respecto que al vuelva seguro- a leer la pregunta? Sí, bueno, yo os contesto y si me falta algo, si me dejo algo, me decís si no. En cuanto a si cubre los perjuicios derivados de la construcción, entendido que era la primera parte. O sea, la responsabilidad civil profesional, en principio, solo cubre la negligencia de un profesional técnico titulado, es decir, está pensado para los trabajos de ingeniería como tal. ¿Vale? Los trabajos de ejecución, como puede ser la construcción, operación y mantenimiento, instalaciones, etcétera, se cubren en lo que se denomina responsabilidad civil general, ¿vale? Que sí, son puramente daños materiales o personales que puedan ocurrir en la obra, ¿vale? Mientras que los daños de la ingeniería van más orientados aunque también puede cubrir daños materiales o personales en su caso, pero va más orientado a un perjuicio financiero puro, a una pérdida económica que se tenga derivado de ese error en el diseño, en el proyecto, etcétera. Y en cuanto a si cubre los gastos de peritos, etcétera, no he entendido bien si se refería a cubrir la actividad de los peritos o los gastos en los que incurrimos. Es decir, que un ingeniero actúe como perito, por supuesto, se puede cubrir dentro de su póliza. O sea, la actividad pericial es una actividad técnica y como tal se puede asegurar en este tipo de póliza profesional. Y en cuanto a los gastos de perito en un siniestro de responsabilidad civil profesional, sí, por supuesto. O sea, todo, además de las indemnizaciones a las que tuviéramos que hacer frente, también se cubren los gastos derivados de esa reclamación. ¿Vale? Si nos reclaman por algo que activa la póliza, automáticamente ya la compañía designa abogados, peritos o lo que sea necesario para defendernos de esa reclamación. Pero todo ello estaría siempre dentro del límite que hemos contratado. Yo solamente hacer un alcance, de acuerdo, siempre, no, sí estoy de acuerdo contigo, Liz. Simplemente comentar un poco, en Latinoamérica hay una amplitud de cobertura un poco más restrictiva de lo que se presenta en España. Entonces, simplemente va a comentar, por ejemplo, una lesión corporal, que es lo que acaba de decir Lidia, o un daño material. Una lesión corporal normalmente no va a tener cobertura en las ofertas que nosotros estamos mirando en ese sentido. Y un daño material derivado de eso va a tener que ser muy, muy analizado para la cobertura que ustedes puedan obtener desde los países de la TAM. Gracias, Andrea. De nada. Luis, por favor, si quieres hacer un comentario final de cierre. Muchas gracias, Reyes. Muy buenos días, tardes a todos y a todas. Yo quiero empezar agradeciendo y felicitando a Lidia y a Andrea por las magníficas exposiciones que nos habéis hecho. Una vez más, sois capaces de resumir de una manera muy clara y muy efectiva conceptos que a nosotros nos suenan a chino absolutamente y que no son fáciles de explicar. O sea que muchísimas gracias. Para FEPAC es un auténtico lujo tener la posibilidad de organizar un webinar con gente como vosotros y con la empresa líder mundial de esta actividad, que es muy importante para nosotros. Yo me van a permitir, para cerrar esto, que les diga que FEPAC es una excelente plataforma para todos sus países miembros. ¿Y por qué? Pues mire, muy sencillos. En FEPAC tenemos países de toda naturaleza. En la región latinoamericana tenemos a las dos grandes potencias latinoamericanas, Brasil y México, el mayor grado de desarrollo. Por otra parte, tenemos dos países que pertenecen a la Comisión Europea,
que significa también un desarrollo importante, y España específicamente es la cuarta economía en Europa, en la Comunidad Económica Europea. ¿Y eso qué permite? Pues permite recibir anticipadamente una información que no tiene precio. Porque normalmente los países más desarrollados, los países más avanzados, van viviendo anticipadamente a los menos procesos de transformación y de integración que tarde o temprano les van a llegar a los demás. Por eso FEPAC insiste tantísimo en el tema de los seguros, y por eso esta es la segunda vez que, junto con la colaboración de Mars y la de Tecniberia y CENEC, FEPAC organiza estos. Miren, mentalícense, me da lo mismo en qué país estén. Esto es algo que ha venido para quedarse. Somos conscientes de que algunos países latinoamericanos ven con recelo el tema de los seguros. En algún socio específico de FEPAC hemos tenido hasta que tranquilizarlos porque lo veían con indignación. ¿Pero qué me están pidiendo a mí con lo bueno que yo soy y que nunca he dado un problema? Pues sí, pues hay que mentalizarse. Todo el fenómeno de las obligaciones de tener una póliza de seguro específico para proyecto o de cobertura general de toda la actividad es algo que se va a acabar imponiendo, les guste o no les guste, y es mejor irse mentalizando y sobre todo es mejor ir ensayando. Ir contactando con nuestros expertos, en este caso con Mars, viendo qué posibilidades tenemos, a qué hay que enfrentarse, e ir haciendo experimentos. Pues este proyecto específico lo voy a cubrir, a ver qué tal me va. Y sobre todo ir aprendiendo. Pero mentalícense, hay que ir, es un toro al que hay que coger por los cuernos, no nos queda otra. Nos guste o no, está ahí y va a venir, y además con mayor intensidad. Otra cosa es que desde FEPAC sigamos en algo que para mí es fundamental. Los países latinoamericanos, cuando tienen que afrontar el seguro, se quejan de que es un extracoste, que a ver cómo repercute. Pues cuenten con nosotros, cuenten con FEPAC, pidan a FEPAC que vaya a sus países a realizar seminarios, a reunirse con las autoridades, a decirles, oiga, usted exige esto, tendrá que pagarlo. Porque aquí nadie trabaja por trabajar. O sea, no nos engañemos, aquí nadie regala nada. Y si usted me está obligando que yo me gaste X miles de dólares en esta póliza de seguro, pues me la tendrá que pagar. Y por lo tanto, sus honorarios tendrán que subir proporcionalmente a lo que usted me está pidiendo. Y a partir de ahí, yo creo que todo el mundo se sentirá infinitamente más tranquilo. Cuenten con FEPAC. Cuenten con los excelentes profesionales que cada país ha delegado en FEPAC para ayudarles y para acudir a sus países a servir de apoyo. Y por supuesto, para terminar, muchísimas gracias a todos por su presencia, y que al final es lo que le da sentido a que hagamos este tipo de cosas. Muchas gracias, Mars, Lidia, Andrea, y hasta la próxima ocasión en la que tendremos la ocasión de volverles a poner algún tema candente y de interés general. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muchas gracias, Luis. Con esto cerramos. Gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima.